Gente, vamos a ver este video que me pareció muy bueno, por eso lo traigo para ustedes al canal. Después en los comentarios díganme qué les pareció, cuál es su opinión sobre esto, que voy a estar respondiendo ahí, así que vamos a ver el video. La coalición opositora que quiere que Milei no esté en el poder por los medios constitucionales, dijiste con todo esto. Hay una coalición, digo, visto desde afuera, visto del peronismo, uno lo que está viendo hoy día es una pelea casi de personas. Cristina, Axel, Máximo, qué sé yo qué. ¿A dónde primero? ¿Estás en eso? ¿Estás más cerca del sector que representa a Cristina, más de lo que representa Axel? ¿Dónde estás? Yo creo en el perdón y en la reconciliación. Creo que tenemos una tarea primero, que es sanar heridas, perdonarnos, reconciliarnos, entre los que realmente creemos que la prioridad política hoy en Argentina es sacar a Milei y construir el post-mileísmo. Esa es la prioridad. Que todo lo demás son contradicciones secundarias, ¿no? Que hay una contradicción principal, que hay una contradicción esencial entre los que sostenemos valores humanistas básicos, el derecho de cualquier ser humano el reconocimiento de la dignidad humana, el solo reconocimiento de la dignidad humana, antes de los derechos, el reconocimiento de la dignidad que tiene cualquier ser humano, con independencia de su religión, de su raza, de su clase social, de su orientación sexual, que hay una dignidad inherente en cada ser humano que no puede ser violentada, mucho menos por el Estado. Tenemos obligación de sacar a este bandido de la Casa Rosada. Tenemos una obligación moral y una obligación histórica. Y frente a eso, todo lo demás se tiene que diluir. Se tiene que diluir. Es menos importante. Hay que bajar el ruido. ¿Vos sentís que se está bajando el ruido? Yo voy a trabajar para eso, para bajar el ruido. Primero bajar el ruido. Primero tratar de no ser parte del ruido, ¿no? Y si soy parte del ruido, pues, yo estuve como 2 meses sin hablar. Estuve reflexionando en cosas. Y la política, todas las actividades de exposición pública requieren que te la creas un poco. Si no te la crees un poco, no te pones enfrente. No te pones enfrente. Todas las actividades humanas. Todas las actividades humanas. Un poquito te la tenés. Sí, si no. Ahora, hay una tentación de la soberbia en la que yo he caído sistemáticamente, que te hace pelear con la gente, porque de repente crees que tenés la verdad revelada, entonces empezás a señalar con el dedito a todo el mundo y repudiar a todo el mundo, y ahí, viste, santos y pecadores van a la misma bolsa, no discernís correctamente. Yo me la pasé haciendo esa cagada sistemáticamente toda mi vida y seguramente la voy a volver a hacer. Pero por lo menos trato de tomar conciencia, ¿no? No tengo la verdad revelada, no la tengo. Tengo una verdad relativa, una parte seguramente de la verdad, una posición que puedo ver a partir de mi contacto cotidiano con los sectores populares, en un sentido amplio, ¿no? Sectores más pobres, sectores trabajadores, de estar en la calle mucho, de invertir mucho tiempo en hablar con el cartonero, con el pibe que anda rápido, con el más encumbrado de los empresarios, no importa, pero hablar con los actores sociales reales. Tengo un pedacito de la verdad, pero no tengo toda la verdad. Y tratar de dejar de nominalizar, ¿no? O sea, porque eso genera heridas, nominalizar. Sí te puedo decir que veo que hay una disociación entre, por ejemplo, se vio con el tema de la extranjerización de la tierra, que se caiga la ley fue producto de un enorme movimiento de la sociedad. Y después, con independencia de quiénes sean, con independencia de que los distintos actores que hayan intervenido desde la superestructura política para convencer a algún senador de que no vote, o a algún gobernador de que no vote, que eso pasó, yo lo vi, ¿no? Es cierto que existió. Pero pretender que fue la política, que fuimos los dirigentes, los que logramos sacar los capítulos de fuego y extranjerización de la tierra de esa ley, es una falta de respeto, primero a la gente que estuvo comiendo gases 4 horas en la calle, segundo a todas las voces que, pudiéndose quedarse cómodos en su casa sin que nadie los putee, se pronunciaron, y tercero a la inteligencia de cualquier persona cuando se de frente. Esto no fue producto de que los dirigentes somos unos genios y sabemos hacer unas roscas extraordinarias y le volteamos las leyes a Milei. Fue producto de la gente. Quedaron atrás del reclamo social, popular. Es así. Entonces, nuestra obligación es tratar de ser un canal de expresión de ese reclamo social, de ser una caja de resonancia de ese reclamo social, y entender que no somos los dueños de la historia, que por lo menos en nuestra concepción los protagonistas de la historia son los pueblos, y los dirigentes con suerte podemos expresar, si interpretamos bien ese sentimiento de los pueblos, que es nuestra tarea. ¿Estás viendo termómetro de la clase dirigente para interpretar eso? No, por eso te digo, yo veo que hay una disociación. Esa disociación se expresa, por ejemplo, cuando se invierten las prioridades. Y la prioridad se pone en
contradicciones secundarias, en disputas de facciones, en la incapacidad del perdón y la reconciliación, ¿no? Y no se pone en la misión histórica que tenemos que sacar a Milei. Entonces, yo esto no lo puedo nominalizar porque sería también incurrir en lo mismo que subir al ruido, ¿no? Porque también muchas veces he sido parte de eso, porque no es algo que se hace de maldad, es algo a la que la propia dinámica de la política te termina llevando, que es una especie de disputa de posiciones, ¿no? Disputa de posicionamientos. Se discuten posicionamientos y no estrategias. Porque también hay una cosa que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, que al reducirse la potencia de la democracia, se produce una especie de darwinismo social inverso, es decir, queda lo más chato en la política. No hay una supervivencia del más apto, hay una supervivencia de lo más chato. Entonces las discusiones se achatan. ¿Por qué? Porque se acható la importancia de la política en el ordenamiento de la vida social. La importancia de las corporaciones, la importancia de la omnipresencia de las redes sociales, la importancia de los poderes fácticos es tan grande y la importancia de las políticas públicas se va achicando tanto que se achata mucho lo que alguna vez se llamó la clase dirigente, porque la clase dirigente termina no dirigiendo nada. No, claro. No, aparte yo comparto este achatamiento, también se lleva en lo discursivo o en el supuesto debate. Estás criticando, pero eso de Cristina. O sea, de vuelta, la nominalización de la... Y achatás el discurso. Está hablando con Grabois. Entonces está es muy difícil tratar de estoy debatiendo ideas. O sea, no me gusta lo que pasa con la universidad, no me gusta lo que pasa con los discapacitados, no me gusta lo que pasa con la ley de tierra, no me gusta lo que pasa con la ley del libro. Y estoy hablando de esto. Bueno, es que es así. Y las redes sociales agravan eso porque, primero, hay una cosa binaria que es like, dislike. Hay una matriz binaria que reduce todo a dos opciones antagónicas que en general son falsas disyuntivas. No va la cosa por ahí. Y después el disciplinamiento que generan los mecanismos por ahí más algorítmicos automatizados de hostigamiento que sufre cualquiera que emite una opinión, cualquiera que se la juega, digamos, ¿no? Algunos que son más sistemáticos, más algorítmicos, más, si se quiere, espontáneos, que no son tampoco tan espontáneos, y otros que son operativizados desde el poder, ¿no? para disciplinar. Bueno, hay que tener coraje, es un momento que hay que tener coraje, digamos. El miedo se contagia, el coraje también se contagia. Y cuando hay coraje, cuando aparecen voces, se empiezan a romper ciertos pactos implícitos que hay en el poder para poder avanzar con cosas como las que vos mencionaste, como todos los sectores que fueron afectados, que son casi, eran consensos, yo creo que siguen siendo consensos sociales de que la universidad pública en Argentina... No hay duda, que la salud pública no hay duda. Creo que siguen siendo consensos sociales, que puede haber una minoría intensa, fanatizada por la ideología del gobierno, que considere que la destrucción de la universidad pública es un acto de justicia. Como puede haber gente fanatizada que considere que destruir un coro de niños es una gran hazaña. La verdad, destruir un coro de niños, que querés mostrar que sos un villano. Es casi una forma de decir me cago en todo. Y hacen propaganda con ese me cago en todo. O sea, trabajan desde el me cago en todo y trabajan desde la atracción que eso genera en una sociedad donde hay mucha frustración. Entonces, el pistolero del barrio tiene atractivo cuando hay un momento de frustración. Yo eso lo veo. Hablale al... No sé cómo describirlo, pero un ciudadano laburante que la está peleando, que no está fanatizado en ninguno de los sectores, que dice, no, mira, yo me hinché las bolas de lo que fue Alberto, no quiero poner nombre, pero me hinché, no quiero más esto y todo esto. Bueno, pero a su vez no estoy cómodo con esto. ¿Qué me ofrecen ustedes? Primero te hago una reflexión sobre eso. Hay muchos, creo que ya la mayor parte de la sociedad argentina no quiere esto, no quiere volver atrás. El planteo mío es que ya estamos en el segundo cuarto del siglo XXI. Hay que mirar el segundo cuarto del siglo XXI. Que el fenómeno de la nueva configuración del mundo del trabajo hay que abordarlo a partir de una percepción realista de lo que pasa en la sociedad argentina y en el mundo en este momento. Y que ese laburante que no llega a fin de mes
puede llegar a fin de mes, le puede alcanzar la plata. Y le puede alcanzar la plata incluso trabajando menos horas. De hecho, y esto también es pensamiento del Papa Francisco, y yo soy un soldado del Papa Francisco, ahora que no está, mucho más. Trabajar menos horas para que haya más trabajo, la reducción de la jornada laboral, es una forma de incrementar los puestos de trabajo. Es mentira que las medidas que tomó el gobierno en su reforma laboral incrementan los puestos de trabajo. Ya se tomó la reforma y no se incrementaron, sino que disminuyeron la cantidad de puestos de trabajo en el sector registrado. Después, abordar correctamente. Yo hablo mucho con la gente que labura en plataformas. De reparto, de transporte, de compraventa, porque son cientos de miles de personas que lo hacen como trabajo complementario o que lo hacen como ingreso principal. La desregulación absoluta de las plataformas, que hasta le roban el derecho a desconexión a la gente porque está todo el tiempo mandando notificaciones, o de que agarres un préstamo, agarrar el préstamo, después te cobran intereses usurarios que son responsabilidad también de un Estado cómplice que no quiere regular las tasas de interés, que es una barbaridad, que no pasa en ningún lugar del mundo, hasta que las tarifas por un viaje se definen de manera totalmente arbitraria, sin reglas, no hay reglas, ¿no? Entonces, uno, si lo mira con espejo retrovisor, dice, toda la gente que trabaja en plataformas tendría que estar en relación de dependencia con un recibo de sueldo, trabajando 8 horas más una de almuerzo en una oficina. No, eso no va a pasar. No va a suceder eso. Pero sí puede haber formas en las que sea justo la remuneración por las nuevas formas de trabajo. Nosotros, cuando arrancó el siglo XXI y yo arranqué mi militancia, vimos que el fenómeno de la exclusión y el descarte, por eso la fundación del Movimiento de Trabajadores Excluidos, era algo que había llegado para quedarse. Iba a haber un 25% de la población como mínimo descartada del proceso productivo formal, y que había que darle una organización comunitaria a esas tareas, ¿no? De reciclado social, los cartoneros, o incluso a industrias de muy mano de obra intensivas como la indumentaria, que está totalmente informalizada, ahora además está destruida, ¿no? Se destruyó completamente. Bueno, darle una estructura comunitaria a las tareas de cuidado, en los barrios, el reconocimiento al rol de esas, sobre todo mujeres, que se ponen el barrio al hombro y que son las que abrazan a los pibes, donde no llega el mercado, pero tampoco llega el Estado, que todo ese sector, que son millones de personas que realizan esas tareas, que la gente que trabaja en los espacios públicos, que hoy, un tipo se pone a vender paltas, le pegan, lo golpean, lo lastiman, y hay políticos que suben eso a internet como si fuera una proeza, ¿no? Hay que ser un villano y hay que ser un cobarde para hacer eso. Bueno, pero que todo eso no puede estar en manos de la informalidad absoluta y el desorden, que hay que encontrar un orden comunitario. Eso era una parte, ¿no? Está. Dejé dos cosas que quiero detener un segundo. Reducción de la jornada laboral. Hoy es 48 la máxima, no sé, la llevas a 38. Pues sí, esto genera nuevos puestos de trabajo. ¿Pagados cómo? Pagados por el aumento de la productividad, el aumento de la productividad que va a generar la inteligencia artificial y que va a generar las nuevas tecnologías, que ya está generando el aumento de la productividad en muchos sectores y que va a llegar eso a la Argentina, la traducción lógica de eso es una reducción de la jornada laboral y una mejor distribución de la riqueza, si no se quiere vivir en un mundo totalmente desigual y excluyente, ¿no? Esto es cuando Elon Musk plantea, fíjate la contradicción con el planteo de Milei de la emisión. Elon Musk plantea, va a haber un ingreso, no un ingreso básico universal, un ingreso alto universal, lo pone high, en mayúsculas, porque se terminó la economía pensada desde la escasez. Pensar la economía desde la escasez, como se pensó históricamente la economía, es decir, cómo administrar la escasez, es un error. Lo que vamos a tener que administrar es una economía de abundancia. El problema no va a estar más del lado de la productividad. La productividad va a estar dada por los avances tecnológicos que son producto del trabajo intergeneracional de millones y millones de seres humanos en el mundo, no de 7 corporaciones de Silicon Valley, no del Estado chino, del trabajo de millones y millones de personas en todo el mundo durante generaciones. Ese aumento de la productividad va a generar una economía de abundancia, donde el dilema más grande va a ser cómo se distribuye eso. Cómo se distribuye el tiempo de trabajo, cómo se distribuye el tiempo libre, cómo se distribuyen los bienes y servicios. Entonces, ¿va a ser a través de un ingreso universal, donde todo el mundo tenga cubierto un piso de derechos? Puede ser una opción. ¿Va a ser a través de una reducción generalizada de la jornada de trabajo,
para que haya más puestos de trabajo que, digamos, socializando las horas de alguna manera de trabajo, puede ser otra opción. Lo que claramente no va a suceder es que si seguimos teniendo los modelos del siglo XX o del primer cuarto del siglo XXI y no pensando en grande, en lo que viene para la Argentina, vamos a poder salir exitosamente de una coyuntura que hoy se ve terrible y oscura. Vos me preguntabas qué es lo que yo le planteo a una persona, un laburante, ¿no? Porque más allá de todo esto, que para mí es importante, a cualquier laburante, con cualquier laburante, yo lo tengo, con los más humildes y con los más titulados, dar las discusiones profundas. Porque la gente no es boluda. La gente ve que esto se viene, que esto ya lo está empezando a afectar. O sea, un pibe de una barriada que labura en una moto tiene un dispositivo muy sofisticado en la mano, que se llama teléfono celular, donde un software muy sofisticado lo está mandando de un lado para el otro. Entonces, cuando yo hablo de inteligencia artificial, estoy hablando con ese pibe también. Cuando yo estoy hablando de claridad algorítmica, es decir, que el algoritmo que lo manda de acá para allá o le pone una tarifa, la tarifa que le ponga no sea abusivamente baja, o que si la vendedora de una plataforma de venta 3 veces no pudo contestar una pregunta en el tiempo y forma que considera esa plataforma para darle el puntaje, se lo tiene que puntar, le suspenden la cuenta y le arruinan la vida. Es decir, la nueva tiranía de patrones sin rostros. Yo estoy hablando con ese ciudadano normal también. O sea, no hay que achatar la discusión para hablar con el ciudadano normal. Pero si lo queremos llevar al plano de qué podemos ofrecer para un próximo periodo electoral, podemos ofrecer, no tengo ninguna duda, una economía que priorice el trabajo, en todas sus formas, como dice la Constitución. El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes. Eso dice la Constitución. No solamente el empleo registrado con convenio colectivo y 8 horas de trabajo, que es patrimonio de un sector de la clase trabajadora que hoy no es mayoritario. Y cada vez más restringido. Cada vez más restringido en todo el mundo. El trabajo en todas sus formas. En las formas de cuentapropistas, autónomos, en la economía popular, en la economía comunitaria, en la economía de plataforma, en los que exportan servicios, en los que trabajan en los nuevos medios digitales, etc. Y eso quiere decir básicamente, entre otras cosas, no es lo único, que te alcance. Que te alcance. Y hoy hay ya muchos economistas liberales que le están diciendo al gobierno, aflojá un poco con la ancla inflacionaria del dólar, pues estás reventándole la vida a la gente. Sí, y de los liberales más conservadores. Sí, o sea, ya te estás pasando de rosca. La otra pestaña que abriste es soy más francisquista que nunca. Con el respeto del ser vos un católico, pero ¿te seduce el discurso de León XIV? Me parece que León es una continuidad de Francisco. Y da en el clavo de Francisco, planteaba ya hace más de 10 años cómo estaba apareciendo el paradigma tecnocrático. En Evangelii Gaudium habla del paradigma tecnocrático, que es la alianza entre la alta tecnología y los sectores financieros concentrados. León saca su encíclica, Magnifico Humanitas, en la misma fecha que el León anterior, el León XIII, había sacado Rerum Novarum, que es sobre las cosas nuevas. Eso quiere decir Rerum Novarum, sí, sobre las cosas nuevas. Y él saca una versión nueva de sobre las cosas nuevas. Y en ese sobre las cosas nuevas, lo que nos dice es, miremos al ser humano, no miremos la inteligencia artificial, miremos al ser humano en tiempos de la inteligencia artificial, miremos la situación de los seres humanos. Y esa visión humanista, donde ponerle límites a los sectores concentrados del poder, no es un ideologismo, sino que es la contracara de pelear por la justicia social, pelear por la igualdad de oportunidades, pelear por un mundo donde los valores humanos reinan, ¿no? Que es el reino de Dios, desde el punto de vista nuestro, que el reino de Dios va a llegar en el fin de los tiempos, pero que ya está entre nosotros y nosotros tenemos la tarea de ampliarlo, ¿no? De ampliarlo, y que tiene que ver con la concepción de que existe el bien, de que existe algo que está bien, no en el relativismo absoluto, donde todo vale lo mismo y todo es según mi criterio. Yo creo que León es una continuidad con Francisco, desde luego. Para mí Francisco es un ser extraordinario y inigualable, ¿no? Eso no. Pero que León es un digno sucesor.
Francisco. No, me parece que soy discreto porque no está más Francisco. ¿Por qué no vino a la Argentina? Él tenía un buen chiste que era, yo estuve 75 años en la Argentina, decía. Él hizo su obra en la Argentina y tenía que hacerlo en otros lugares del mundo. Y ahora va a venir León, que es su sucesor, digamos, ¿no? O sea, la Iglesia Católica es apostólica, entre otras cosas, ¿no? O sea, católica quiere decir universal, ¿no? Porque tiene un planteo universalista, es decir, de todos los seres humanos, de todos los pueblos. Y es apostólica porque creen que hay una sucesión, creemos que hay una sucesión que viene de Pedro, de San Pedro, de los apóstoles, hasta el día de hoy. Y esa sucesión es independiente, si se quiere, a la fragilidad humana de los papas que hubo, ¿no? Porque estuvieron los Borgia, estuvo Francisco, estuvieron los Borgia, digamos. Estuvo la Inquisición y la quema de brujas, y también estuvo Fray Bartolomé de las Casas protegiendo a los pueblos originarios de la esclavitud. Es decir, hubo pecado, pero donde hubo pecado sobreabundó la gracia, dice, ¿no? Hay una sucesión, hay una continuidad, hay una idea de trascendencia, hay una idea de no se termina Francisco cuando muere Francisco. O sea, Francisco sigue viviendo en León, en su sucesor, ¿no? Entonces, viene León, y está Francisco cuando viene León, digamos, ¿no? ¿Sabes qué? Te escucho, me quedó mucho una expresión que dijiste y que me pone a pensar que uno puede ser malvado, malo, cruel, etcétera, etcétera, pero es una condición humana tener remordimiento. Me choquea el tipo que no tiene remordimiento, que hace la maldad y goza, se solaza con eso, ¿no? Te escucho hablar como muy profundamente sereno, lo cual me gusta esto que dijiste, yo me mandé muchas cagadas, dedito, etcétera, etcétera. ¿Y si gana Milei otra vez? Hay que tener conciencia también de los tiempos históricos. 4 años en la historia de un país no determina la historia de ese país. Yo creo que el pueblo argentino tiene raíces profundas. Y tiene raíces profundas en eso que en algún momento llamaban el crisol de razas, ¿no? El mosaico. Por eso cuando vemos estas expresiones agresivas contra la migración, como está de moda en Estados Unidos, que estaba de moda, porque ya dejó de estar de moda, porque la gente la verdad que no le gustó que empiecen a matar, primero a hacer esas redadas brutales, a abrir campos de concentraciones y a matar ciudadanos norteamericanos que se oponían a eso, digamos, ¿no? ¡Pum, pum! Bueno, la gente, acá llega un poco los que son lamebotas ideológicos, culturales, políticos, económicos del norte, les llega un poquito tarde a veces las cosas. Entonces, se suben a eso, porque en su espíritu está esa crueldad, y desprecian a los migrantes cuando nosotros somos un país de inmigrantes. A mí me sorprende mucho, o sea, quiero decir, me parece razonable que una persona que puede costearse un viaje pague su seguro médico, obvio, me parece razonable que si una persona que está en situación de emergencia sea atendida por la salud pública. Sí. Somos casi todos hijos de inmigrantes. Yo digo, nadie se acuerda que hubo un padre, un abuelo, un bisabuelo que a lo mejor necesitó y ahí la Argentina estuvo, sí. Y está bueno que haya estado. Obvio, si no te acordás de tus raíces, no vas a poder proyectar el futuro. Es como cuando esa gente que nace en una condición sencilla y se vuelve multimillonario y se olvidó de todo, se olvidó de quién era, se olvidó del barrio, se olvidó de sus amigos de la infancia, y ya no es más nadie. Ganó todo, pero perdió su identidad. Un país, un pueblo que se olvida lo que fue de sus raíces, su identidad solidaria, diversa, de esa apertura, de esos brazos abiertos que recibieron, que saben recibir, y se convierte en algo cerrado, en algo duro, en algo sin corazón, en algo sin capacidad de apertura al que viene necesitado, porque nuestros abuelos y bisabuelos españoles, portugueses, italianos, vinieron muy pobres a la Argentina. Muy pobres. Algunos al borde de la inanición. Y Argentina tuvo esa capacidad de construir un crisol de razas con nuestros pueblos originarios. Te vuelvo al principio. Sí. Y si gana la elección Milei del año que viene, ¿qué explicación le encontrás? No, que ganar una elección no determina el carácter de un pueblo, pero también Francisco hablaba del peligro de los salvadores sin historia, ¿no? Milei se presentó como un salvador sin historia. Él no reconocía una historia y se planteaba como un salvador.
Y eso tiene su atractivo. Y también hay algo en el orden del falso profeta, que te promete que después del desierto está la tierra prometida. Que es verdad que muchas veces hay que atravesar un desierto. Es así, es la historia de la humanidad, la historia de cada ser humano. Todos tenemos que atravesar desiertos. Pero el falso profeta te miente. Y lo que es un desierto no te lleva a ninguna tierra prometida. Eso es lo que yo creo que es Milei. Y por ahí hay gente que sigue creyendo en el falso profeta, porque los falsos profetas saben mentir. Y tienen ese don, entre comillas, que incluso a mí me pasó con Milei. Digo, este tipo cree en lo que está diciendo. Ya no pienso más eso. Yo pienso que no es un problema de si cree o no cree en lo que está diciendo. Es un problema que no tiene ningún registro del daño que causa. No tiene registro. Cuando causa daño, no tiene registro. Es una persona que no va a pedir perdón. Nunca lo vas a escuchar pidiendo perdón. Ni en público ni en privado, porque no tiene remordimiento. Porque perdió ese elemento de la sensibilidad humana que es, che, esto que hice dañó a alguien. ¿Te da algún tipo de curiosidad intelectual, Milei? Sí, me da curiosidad intelectual, en el sentido de, tampoco creo que tengo totalmente descifrada a esa expresión de un momento histórico, porque Milei es la expresión de un momento histórico también, de un momento muy loco en muchos lugares del mundo, de un momento de ruptura de pactos civilizatorios, ¿no? Cuando, no la voy a spoilar, pero cuando en la Odisea, en la película de Nolan, que es una versión libre del poema, lo que vemos que sucede en la guerra de Troya, ¿no? que es lo que cuenta la Ilíada, no la Odisea, pero con el engaño que implica el caballo de Troya, que es una violación a las normas de la guerra, porque además era un engaño y una ofrenda religiosa. Nolan lo toma de una manera interesante, que dice, bueno, con esto se rompe el pacto civilizatorio. Y aparece un periodo de mucha crueldad, de mucha violencia, de derramamiento de sangre, porque se rompió un pacto civilizatorio que había que, con este tema no se jode. La guerra se hace de determinada manera, no se cruzan estos límites. Y estamos en un momento de ruptura de pacto civilizatorio. ¿De qué puede salir de esto? Puede salir una nueva sociedad mucho mejor. Gente, bueno, como les digo siempre, gracias por ver el video hasta acá, gracias por quedarse, pónganle me gusta si pueden, comenten. Esta parte del video no hace falta que la miren, yo hago un pequeño descargo y también para debatir con la gente del chat y todo. Quería mencionar ahora el tema de Esper, de Spagnuolo, ¿no? Spagnuolo ya procesado, Esper exiliado en su casa sin salir prácticamente, según lo que dicen, no estoy chamullando, se supone que está recluido en su casa y no quiere prácticamente ni salir, pero bueno, el gobierno que decía que venía a terminar con el choreo, que decía que venía a terminar con el curro, con los políticos chorros, ¿no? Todo lo que el verso ese. Y finalmente los audios de Spagnuolo, que terminó procesado, todo el gobierno decía que era mentira, que no, que eran de IA, que eran falsos. Terminó siendo todo real, terminó el chabón procesado. Esper con lo de Fred Machado recluido en su casa, como les dije. Probablemente muchas cuestiones más de corrupción. Demian Redel, que renunció hace un par de días de la nucleoeléctrica, no se sabe por qué. Un montón de gente que le renuncia al gobierno. Lo del INDEC, ¿no? Que ya por ahí va quedando viejo, pero fue hace unos días. Nos vamos olvidando de todo porque va pasando demasiadas cosas. Y nada, no, para mí no hay que naturalizar todas esas cosas que fue pasando, todos los traspiés que ha tenido el gobierno con la corrupción, con los sobreprecios en cosas. Lo del Andy es una vergüenza con Spagnuolo, como hablábamos al principio. Involucraban a Karina y de ahí no se habló más nada. Llegó hasta Spagnuolo, ¿viste? La verdad, una vergüenza total. Muchos de ustedes también seguro no se olvidan, obviamente. Pero bueno, después otra cosita que nada que ver con esto, pero quería agregarlo también a la parte del video. Hay algunos que a veces comentan que exagero un poco a veces con los títulos. Miren, yo trato de no hacerlo, me gustaría no hacerlo, pero la realidad es que si no lo hago, por ejemplo, por las estadísticas que da YouTube, hay muchísimos de ustedes después que no entran a los videos, por ende se difunden menos, llegan a menos gente, y la realidad es que es algo crucial. Entonces la verdad que es parte de las reglas del juego. Yo trato de no insultar, de mantener el respeto, pero bueno, un poco de condimento le tengo que meter a los títulos para que también ustedes entren y se difunda la palabra. Yo, como les digo, trato de no irme al pasto con los textuales, con los títulos. Es un aderezo, diría yo. Trato de nunca mentirles ni nada, pero ya les digo, si no se difundiría todo mucho menos
Y la realidad es que eso no nos sirve a ninguno. Así que bueno, obviamente les pido disculpas por eso. Son un poco parte de las reglas del juego, tristemente hoy en día. Si no, la verdad es que después ustedes no entran a los videos. No es que lo hago porque me gusta. Pero bueno, gente, gracias por ver los videos.